Muchas gracias a todas y todos los que están participando de este encuentro y dejaron ya en camino importante tanto Celso Amorim, ex canciller de Brasil, como Rafael Barajas, un artista, un intelectual, un pensador mexicano, el tema del lawfare y su categoría, al menos de latinoamericano, si no podemos hablar de global, aunque sí, tal vez podamos hablar de global. Y otra cosa importante es que nos vamos a referir a la situación como lawfare, aunque es una palabra extranjera, porque ya vimos que prendió tanto en Brasil como en México. Todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de lawfare, aunque siempre tratamos de buscar una palabra en nuestra lengua. Y también fue interesante ver que desde los propios Estados Unidos se hablaba de la puesta en marcha del lawfare, como también nos lo señaló Rafael hace un rato. Y cuando reflexionamos sobre estos temas, mirando una historia corta pero profunda, vinculada a esta actividad, la primera pregunta sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lawfare? ¿De qué estamos hablando? Porque claro, podemos hablar de los jueces que condenan a quien no tienen que condenar y absuelven a quien no tienen que absolver. Podemos hablar de los medios que publican noticias falsas y esconden noticias verdaderas importantes. Podemos hablar de la creación de sentido a partir de los medios de comunicación. Pero me parece que todas estas cuestiones no dejan de ser instrumentos. Instrumentos que pueden ser más o menos dolorosos para las personas que los sufren, más o menos dolorosos para sus familias. Pero mucho más importante que esto es que en definitiva estamos hablando de un dispositivo de control social. En definitiva estamos hablando de la democracia condicionada, de la democracia alterada por mecanismos institucionales e institucionalizados, como nos hablaba hace un rato Rafael del tema de las elecciones en México. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lawfare? Yo creo que hablamos de la democracia condicionada. Y me parece que este es el punto de partida para analizar las cuestiones que nos están ocurriendo, desde México hasta nuestra Tierra del Fuego, que están ocurriendo en todo el continente. No puede decirse que es un invento de algún espacio político cuando vemos que las mismas situaciones, a veces hasta caricaturescamente las mismas situaciones, suceden en México, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, por supuesto. No puede hablarse de un invento, sino que estamos hablando de un fenómeno que tenemos que analizar. Y fíjense que no solo tiene que ver con las cuestiones vinculadas a esa definición tan particular de corrupción que se hace desde los centros de poder, que también nos describía tanto Celso como Rafael, de esa visión sesgada, falaz, del tema de la corrupción, sino que también en Argentina podríamos hablar de qué sucedió con la ley de medios. La ley de medios quizás haya sido la pieza jurídica, la pieza legislativa más trabajada en términos democráticos, con foros en todo el país. Sin embargo, bastó la confluencia del ataque desde los grandes medios con parte del sistema judicial para que estuviera inactivo durante años y años. Y después, cuando vino un presidente de otro signo, directamente la cercenara a través de un decreto y nadie se agraviara por esto. Y podríamos decir también que el hijo de esta situación es el decreto que dictó el presidente Alberto Fernández, poniendo en carácter de servicio público a las cuestiones de telecomunicaciones. Bueno, resulta que poquito tiempo después ya hay parte del sistema judicial que lo dejó sin funcionamiento.
O sea que se va repitiendo la situación una y otra vez. Esta vez te diría que en términos coyunturales es más grave, porque ¿quién puede dudar que en tiempos de pandemia los medios de telecomunicación son de una necesidad total? Aquellos que se agravian porque no hay clases, no se preocupan porque las familias, los niños, las niñas, no puedan conectarse de una forma más fácil y más barata al sistema de comunicación audiovisual. También podríamos recordar la democratización de la justicia. Sobre esto habló mucho Rafael porque, claro, está sucediendo en este momento en México todo un debate acerca de ello, ¿no? Acá en mi casa lo hablamos bastante. En Argentina, en el año 2014, Cristina Fernández de Kirchner mandó 6 leyes para mejorar la calidad democrática del sistema de justicia. ¿Quién las declaró inconstitucionales? El propio sistema de justicia al cual se pretendía reformar. Está claro que es una democracia condicionada. Fíjense ustedes, ¿no? Este sistema judicial que también se ha vuelto caricaturesco en la persecución de una supuesta corrupción. Para no abundar, tomemos el caso de Lula. Un tipo disfrazado de juez lo condenó, un juez que debiera ser imparcial. Al poco tiempo se sacó el disfraz de juez y se disfrazó de ministro del gobierno que él había hecho que ganara metiendo preso a Lula. También fue un disfraz que se sacó rápido. Pero en el mientras tanto visitaba a los jueces en Argentina y los jueces de Argentina se sacaban fotos con el juez Moro. Mientras esto sucedía, ¿qué pasaba con las tarifas de los servicios públicos? ¿Qué pasaba con las jubilaciones? ¿Qué pasaba con los salarios? ¿Qué pasaba con el endeudamiento? ¿Dónde estaba el sistema de justicia argentino mirando estos temas que nos competen a todos? Y nos recordaban tanto Celso como Rafael que hay documentos de los Estados Unidos donde se utiliza el supuesto tema de la corrupción como una nueva arma de control de nuestras sociedades. Yo me permito recordar que ya estaba esto en los documentos del consenso de Washington, que este era un tema central para controlar nuestras sociedades. Entonces, el lawfare no es una conspiración trasnochada de diarios con jueces. El lawfare es un dispositivo disciplinario. Es un dispositivo disciplinario que voy a tratar de hacer algún aporte teórico en ese sentido, pero fíjense, ¿no? El embajador Prado, embajador de Estados Unidos en Argentina en el año 2018, decía que venía aquí para ayudar a mejorar el sistema judicial. La pregunta sería, ¿mejorar para quién? Algún filósofo podría decir que no hay hechos, solo hay interpretaciones. Cabe aquí, ¿no? Dijo textualmente algo así como: voy a trabajar con los abogados y los jueces de Argentina para terminar con la corrupción. Muchas gracias, señor Prado. Se parece mucho todo esto a las prescripciones, mejor dicho, a las condicionalidades que el Fondo Monetario Internacional pone a las políticas económicas y sociales de nuestro país. Y es por eso que se concentra, como nos decía Celso, como nos decía Rafael, en personas, pero sobre todo en espacios políticos que buscan transformar la realidad. El objetivo del lawfare son las personas, políticos, sindicalistas, dirigentes en sentido dirigentas y dirigentes,
que pretenden transformar la realidad. Porque este sistema que pretenden vendernos como pristino y republicano ha logrado convertir al mundo en el momento de mayor desigualdad del planeta. Y entonces el lawfare también tiene que ver con esto, o fundamentalmente tiene que ver con esto, como dispositivo disciplinario. El poder buscando normalizar a todo el mundo, normalizar, haciéndolo estándar, igualito, bien portado. Y en este sentido, recordaremos el famoso panóptico de Foucault, la deuda se ha convertido en el gran panóptico sin situación física. Porque la deuda es el mayor mecanismo, el más eficiente de normalización. Lo que hace la deuda es restringir nuestro campo de elección a futuro, de las personas, las familias, las empresas, los países. Es un mecanismo disciplinario de altísimo poder, porque no solo restringe las posibilidades de elección, sino que condiciona lo que tenés que hacer para seguir atado a esa deuda. Por eso la deuda es un mecanismo mucho más sociológico que económico. En apariencia es económico, pero es el gran mecanismo disciplinador de las sociedades, porque además después para poder pagar la deuda, o peor aún, para tener que refinanciarlo, tenés que seguir las prescripciones del acreedor. Entonces se habla mucho en estos tiempos de que los países tienen que restablecer la confianza de los mercados. ¿Y qué sería la confianza? Porque es una palabra que se repite mucho y se define poco. Miren, la confianza es simplemente hacer lo que el acreedor pretende. Por eso la confianza se ha convertido en restringir los sistemas jubilatorios, en restringir los sistemas de salud, en restringir los sistemas educativos, en generar ese nombre tan bonito que le han encontrado, que es austeridad. Pero la austeridad nunca se le aplica a los intereses ni a los pagos de capital de las deudas. La austeridad se le aplica a los pueblos. La austeridad se le aplica a través del famoso superávit fiscal a los grupos que también son parte del sector privado, porque vieron que cuando se habla del sector privado se significa como si fueran las empresas. Dicen sector privado para no decir las corporaciones. Las jubiladas y los jubilados también son sector privado. Las trabajadoras y trabajadores también son sector privado. Las niñas y los niños que pierden sus sistemas escolares también son sector privado. Y fíjense ahora lo que pasa en esta pandemia, ¿no? Quienes se agravian por la educación presencial, estoy hablando de las y los políticos, no de las familias, son quienes le sacaron los fondos al sistema educativo. A los que tanto les importa la educación, discontinuaron el programa de entrega de netbooks para nuestras chicas y chicos. Parece mentira, pero es así. Entonces, el lawfare es un dispositivo disciplinario y el lawfare no es una cuestión de las personas que lo sufren. El lawfare es una cuestión de la democracia condicionada. Y para que veamos que este no es un tema ni nuevo, ni de nuestro país, ni de nuestra región, les quería invitar a compartir 3 obras. La primera es una novela de Umberto Eco que se llama Número 0, que publicó en el 2015. Una gran novela donde se entrelazan 3 historias que aparentemente no tienen nada que ver. La historia de Mussolini, la Italia posguerra, una historia de amor entre Colonna, que es un periodista, y una mujer. Pero la historia central es la historia del commendatore Vimercante y su empleado, el señor Domani, que es quien dirige este diario Número 0.
Número Cero es un diario diseñado para no salir. Número Cero es un periódico que este commendatore bimercante diseñó para extorsionar gente. En una hermosísima metáfora, Número Cero tiene solo una tapa que está por salir. Y entonces Bimercante o Domani se la muestran a quienes están por salir en esa tapa para que paguen o hagan algo distinto a lo que estaban por hacer, y entonces la tapa no saldrá. Esa es la novela de Umberto Eco, Número Cero, del año 2015. Altamente recomendable para entender desde un costado del lawfare. La otra es una película argentina que se llama El Mural. El Mural es una película de Olivera sobre el mural de Siqueiros, que hoy está en el museo en la Casa Rosada. Una hermosa película donde hay también amor, hay un montón de cuestiones, pero a mí me llamó la atención, junto con mi amigo Pablo Fondevila, un pedacito que parece muy de costado, porque se trata, bueno, del mural de Siqueiros, de su amor, de la Quinta de los Granados, donde estaba ese mural. Pero hay un momento en el cual el presidente de la Argentina, Justo, se encuentra en una situación muy incómoda. Han asesinado, ni más ni menos, en el Senado de la Nación a Bordaberry. Estamos hablando del año 1935. Entonces, fíjense qué curioso lo que aparece en la película, casi como una cuestión lateral. Justo lo llama a Botana. Y Botana, que era dueño de un diario muy prestigioso y director, le dice: venite rápido que yo te lo arreglo. El presidente de la Nación sale de la Casa Rosada y cruza caminando la Plaza de Mayo para llegar a las oficinas del diario. Y después de escuchar la angustia del presidente, Botana le dice: quédate re tranquilo, vamos a traer los restos de Gardel. Y esa va a ser la noticia que va a salir en estos días. Lo de Bordaberry va a ser nada más que un sueltito en la mitad del diario. Pero lo de Gardel va a ser una gran noticia. Y así sucedió. Así que esto está en la película El Mural del año 2010. También vale la pena verlo para entender otro costado del lawfare. Y finalmente esa obra monumental, ¿no? El Ciudadano, esa obra de Orson Welles, su primera película, donde, bueno, más de la mitad de la película lo que vemos es cómo se manipula la opinión pública desde un gran medio. Entonces, lo que vemos es que este es un tema viejo, viejísimo. Lo que hay que entender hoy es cómo se coordina en cada país e internacionalmente como un dispositivo de poder, como un dispositivo disciplinario. Y yo diría que es un nuevo estadio de las sociedades, que tiene que ver con lo tecnológico, tiene que ver con las instituciones, porque Foucault se centraba en las disrupciones entre los distintos momentos. Yo creo que este momento es disruptivo, pero recoge los mecanismos disciplinarios o de poder de las distintas épocas. Foucault distingue primero entre la sociedad y la soberanía, donde el eje estaba puesto en el que castigaba. El dueño del poder era el centro de la acción política. Y entonces el castigo era una fiesta punitiva que se hacía en las plazas públicas. Recordaremos seguro esas escenas de Damien, que en 1757 su cuerpo es destruido en la plaza pública
y destruido de una forma terrible. Le sacan pedazos del cuerpo, lo mutilan, le atan un caballo a cada punta y los caballos no le llegan a extraer los miembros. Entonces dura un montón de tiempo, tienen que traer 2 caballos más. Finalmente el verdugo corta alguno de esos miembros. La época del castigo corporal como espectáculo público. Eso era la sociedad de la soberanía. Y repito, el eje estaba puesto en el que imponía la pena y en el que le mostraba a la sociedad cómo imponía la pena. Después apareció la sociedad disciplinaria, una sociedad mucho más discreta, mucho más humana, entre comillas, pero tal vez mucho más terrible. Porque el eje pasa a ser el castigado. El castigado es el que se tiene que reformar, que normalizar, que docilizar, que enmendar sus conductas. En esa sociedad, la sociedad de la escuela como la conocemos, la sociedad de la fábrica, la sociedad de las cárceles, la sociedad de los hospitales, la persona está atada a algo físico, a un espacio físico, y tiene que aprender a comportarse. A un comportamiento que se le dicta desde el poder, no desde alguna racionalidad. Porque esa sociedad terminó tal vez con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese recorrido de normalización. Con el imperialismo, con las conquistas cruentas y crueles. Cosa que aquí en América, de México, Argentina conocemos muy bien. Pero nos marca Deleuze que esa sociedad disciplinaria se volvió una sociedad del control. Una sociedad donde ya no hacía ni siquiera falta el panóptico, porque cada una de nosotras y nosotros entendía claramente lo que tenía que hacer y cómo se tenía que comportarse. Bueno, yo creo que a partir del neoliberalismo, tal vez a mediados de los 80, con el no hay futuro, era no, lo que decían los Sex Pistols, pero con el no hay alternativa, el cual contestaba el no hay futuro, de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, aparece la sociedad del espectáculo. Y la sociedad del espectáculo tiene mucho de la sociedad disciplinaria, tiene mucho de la sociedad del control, pero también vuelve la sombría fiesta punitiva. Vuelve la sombría fiesta punitiva. Y a eso se refirieron en Argentina las prisiones preventivas, los chalecos y los cascos. ¿Qué sentido tenía irme a sacar a mí de mi casa a las 6 de la mañana con un chaleco y un casco? Me hubieran llamado por teléfono e iba tranquilamente a donde me indicaran. Fui sin discutir ni un segundo, solo pidiendo que sea lo más rápido posible a una indagatoria siendo vicepresidente de la Nación. ¿Qué sentido tenía el chaleco y el casco? La vuelta del castigo espectáculo. Eso es el loafer. Porque el loafer incorpora de todas las etapas anteriores algo que también trajo el marketing, que es la segmentación. El nuevo castigo espectáculo, la sombría fiesta punitiva, hoy no solo tiene como objetivo al conjunto de la sociedad, sino que tiene como objetivo también el condicionamiento de quienes toman decisiones políticas. Este es el nuevo sentido de normalizar, docilizar, rectificar, enmendar conductas. Que nadie se atreva a desafiar el orden establecido. Que nadie se atreva
siquiera a intentar cambiar este mundo tan desigual. Este mundo donde nos hablan de la igualdad de oportunidades en una carrera en la que las grandes mayorías no tienen ni siquiera un lugar en la largada de las grandes oportunidades. Un mundo donde los hijos de los ricos permanecen ricos, los hijos de los pobres se van precarizando cada vez más, y algunos casos particulares de, entre comillas, éxito económico son el árbol que tapa el bosque. Son el objeto de deseo de aquellos que solo desearán. Y este es el objetivo del lawfare, que no haya una lucha emancipadora, que nadie se atreva a lanzar la voz. Por eso es un mecanismo disciplinario. Miren, nuestras repúblicas tienen 3 poderes en general. Un poder legislativo y un poder ejecutivo, que son poderes democráticos elegidos por el pueblo. Y un poder judicial, que son poderes donde la democracia no ha podido permear. La democracia no ha podido permear. Han atravesado dictaduras, gobiernos populares de distinto signo, pero la democracia no ha podido permear. Ahora, fíjense lo que está sucediendo, ¿no? Quienes participan de los poderes populares, republicanos y populares, muchas veces trabajan en autodenigrarlos. Cada vez que vemos una elección, una votación, en las cámaras de diputados o de senadores, que pierde la oposición, que lo pierden las reglas de la República, que lo pierde dentro de las reglas de la República, rápidamente dice, lo vamos a judicializar. O sea, antes esto surgía de los poderes corporativos, como con la ley de medios, como la ley de democratización de la justicia. Ahora está surgiendo del propio sistema político, de parte del propio sistema político. ¿Por qué? Porque se va normalizando, se va docilizando a los poderes fácticos concentrados. No es un fenómeno argentino, no es un fenómeno latinoamericano. Cuando le preguntaban a Margaret Thatcher cuál era su mayor éxito político, dijo las políticas de Tony Blair. Claro, habían logrado domesticar a la izquierda. Joseph Stiglitz, un economista supuestamente con tendencias progresistas, el principal asistente económico, asesor económico de Obama, dijo jocosamente, pero trágicamente, durante nuestro gobierno nos la fuimos arreglando para ajustarle el cinturón a los que menos tenían y aflojárselo a los que más tenían. Es parte también de la domesticación. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de este para qué en el sistema de administración de leyes argentino hoy? Bueno, uno es el famoso tiempismo. Tiempismo parece una palabra más de tahúres y jugadores de truco que de quienes tienen que administrar justicia. Sin embargo, fíjense, ¿no?, la significación de la semántica en el neoliberalismo, en el lawfare, es casi un elogio en los grandes medios concentrados. Los jueces más vivos son los jueces tiempistas.
¿Por qué? Porque van atravesando todos los gobiernos. Ahora en el medio van haciendo un estropicio con la vida de las y los argentinos. Yo fui condenado por un tribunal oral federal el 7 de agosto del 2018. A mediados del 2019, la Cámara de Casación confirmó la sentencia, sin entrar en discusión de lo que fue ese juicio y esa sentencia, que quizás después podamos hablar. A fines del 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia sin mirarla, lo que en nuestra jerga se llama aplicándole un 280. Ni siquiera fue importante, que había que escuchar por lo menos lo que escribieron el doctor Julio Mayer o el doctor Zaffaroni como amicus curiae. Ni siquiera eso se dignaron leer. Le aplicaron un 280. Tiempos veloces, la justicia llega en tiempo y forma. Fíjense ustedes el caso de Florial el Negrito Avellaneda, asesinado el 15 de abril de 1976. Los militares Omar Riveros y Fernando Verplasten fueron condenados en agosto del 2009, desde 1976 a 2009. En 2013, es decir, 4 años después, no un año después, 4 años después salió de la Cámara de Casación. Hasta hoy, mayo de 2021, no tiene confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo tanto, no están condenados. Quienes asesinaron y tienen doble conforme en 1976, hoy no están condenados porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación pisó el caso. No lo resuelve. Muy rápido para algunos, muy lento para otros, ¿no? Pero agarremos otro caso para ver que no es casualidad. En el año 2018, el 4 de octubre del 2018, condenaron por tráfico de armas, 6.500 toneladas de armas, al expresidente Menem, después de 23 años de recorrido del expediente. Lo tomó la Corte, lo manoseó un poco, lo devolvió a casación. Y en ese año 2018 lo sobreseyeron por el principio del plazo razonable. Había pasado demasiado tiempo para condenar a Menem, que ya estaba condenado. Entonces no le pudieron dar sentencia definitiva. Muy rápido para algunos, muy lento para otros, según convenga o no al poder. Esto tampoco es casualidad, ¿no? Recordemos el caso de Dreyfus en 1894, en Francia, 20 años peregrinando con una sentencia ilegal, arbitraria. O más cerca en el tiempo, Cristina Vázquez, 11 años presa por una sentencia ilegal, arbitraria. O el caso de el gran compañero Héctor Timerman, un muerto del Lofer. Le prohibieron salir del país para hacer un tratamiento. Le prohibieron salir del país para hacer un tratamiento. Entonces, los tiempos de los procesos judiciales en esta etapa han estado más teñidos de los tiempos del Código Electoral que de los tiempos que marca el Código Procesal Penal. Por ejemplo, el juicio Chicone comenzó sin ni siquiera que llegue el expediente, porque había que hacerlo rápido. Había que hacerlo rapidito por los tiempos electorales.
Ni que hablar que en la primera o en la segunda audiencia, el presidente del tribunal, el señor Bertuzzi, dictaminó que los acusados podían no estar presentes en todas las audiencias. Miren lo que sucedió, ¿no? A los pocos días a mí me detuvieron por otra causa. Y entonces, en la alcaidía, en la sórdida alcaidía de Comodoro Pi, tras las rejas de la alcaidía de Comodoro Pi, me llegó una orden del señor Bertuzzi para que sea obligatorio ir a todas las audiencias. ¿Saben qué era eso? Recrear el escenario del castigo espectáculo cada semana. El mismo tipo que había dicho no vengan, a los 7 días dijo es obligatorio que vengan. Claro, había que pasear cascos y chalecos y esposas. Claro, este señor Bertuzzi cobró por lo que hizo. Por eso y por una sentencia en la cual además en el mismo momento dictaminó la inmediata detención, cosa que no se hace jamás ni con sentencias más largas. Cobró con el cargo de camarista federal. Y esto no es algo que diga yo, lo veníamos leyendo en los diarios de gran circulación todos los días, que iba a ser un fallo ejemplar porque a partir de eso Macri lo iba a poner por decreto como camarista federal. Lo venían trabajando en la famosa mesa judicial, una mesa que ahora sale en forma digital en el teléfono del secretario de Macri, Nieto, ¿no? Ahí aparece clarita toda esta mesa judicial. Una mesa judicial, ¿saben? La segunda parte de la Constitución Nacional tiene las autoridades de la nación. Primero, del artículo 44 al 86, las autoridades del Poder Legislativo, del 87 al 107, las del Poder Ejecutivo, las del 108 al 119, el Poder Judicial. La reforma del 94 le agregó el famoso artículo 120 del Ministerio Público Fiscal como un cuarto poder, o un poder extrapoder. En ninguno de estos artículos yo encontré la mesa judicial. O sea que la mesa judicial es una creación de los, abro comillas, republicanos, defensores de la Constitución, cierro comillas, para vulnerarla. ¿Dónde estaba la mesa judicial? Bueno, estaba en el despacho del ministro de Justicia. Parece un cuento de Orwell, ¿no? La guerra es la paz, el amor es el odio, la verdad es la mentira. En el Ministerio de Justicia funcionaba la mesa judicial, que eran abogados amigos de Macri, que trabajaban con el ministro de Justicia para ver a quién había que detener, en qué momento, cómo, para convencer, ordenar o coordinar, según el grado de afinidad, o apretar a jueces y fiscales en la persecución política que hubo durante tiempos de Macri. ¿Dónde estaba la mesa judicial en la Constitución? Sin embargo, los defensores de la Constitución constituyeron, utilizaron, abusaron de esa mesa judicial. Como este es el sentido ni más ni menos de la canilla libre de prisiones preventivas que hubo durante el macrismo, ¿no? Fíjense ustedes que es algo que culminó. No hay más prisiones preventivas. Se aplicaba prisiones preventivas a quienes teníamos poder residual. Claro, no se le aplica
prisiones preventivas a quienes hoy detentan parte del poder real, por sus vínculos económicos, políticos, transnacionales, que son aún más importantes que los económicos y los políticos. ¿No suena raro que un sistema de administración de leyes aplica a destajo prisiones preventivas para, después de una etapa, no aplicarlas nunca más? ¿Se volvieron sabios? ¿Se volvieron justos? Si es así, ¿qué fueron antes? Injustos, seguro. Arbitrarios, seguro. No es una historia nueva. Miren, el diario La Nación sacó su primer número el 4 de enero de 1870. Iba a salir desde el 1 de enero, el 1 de enero es feriado, 2 y 3 fueron sábado y domingo, salió el 4 de enero de 1870. No hay duda que el diario La Nación es el diario más importante de la Argentina. Antes de llamarse La Nación, se llamaba La Nación Argentina. El mismo diario es un branding, diríamos hoy. Y pasó de La Nación a La Nación Argentina. La editorial de La Nación, esa nota no firmada que sale todos los días, es quizá un documento que hay que leer con mucha atención por todo lo que dice y por todo lo que insinúa. Pero fíjense lo que decía el editorial 1 de La Nación. La Nación Argentina, el nombre del diario, La Nación Argentina era un puesto de combate. La Nación será una tribuna de doctrina. Esta frase todos la tenemos en la cabeza porque es la que encabeza el editorial de cada día. La Nación será una tribuna de doctrina. Hoy el combate ha terminado y estamos triunfantes. O sea, periodismo de guerra no es una palabra nueva. Es una palabra que el diario La Nación Argentina ejercía y ejecutaba todos los días. Después del periodismo de guerra pasó a ser una tribuna de doctrina. Ahora miren qué interesante, en Argentina hay espacios y personas que pueden adoctrinar y otros que no. El diario La Nación todos los días nos adoctrina porque es una tribuna de doctrina. Entonces no busca la verdad, la independencia, la noticia profesional. El diario La Nación adoctrina todos los días, como es su cometido desde el año 1870. Ese mismo diario, que es una tribuna de doctrina, se escandaliza cuando ve que otros adoctrinan, otros y otras. Porque, ya lo decía el editorial 1 del diario La Nación, estaremos siempre del lado de los que profesan nuestros principios, sean gobierno o pueblo, y estaremos en contra de los que violan o comprometen nuestros principios, sean pueblo o gobierno. Les da lo mismo. No es la búsqueda de la verdad, no es la búsqueda del orden constitucional. Es simplemente si estás de su lado o no estás de su lado. Y la figura de Mitre lo decía sin pelos en la lengua, en ese famoso editorial 1 del diario La Nación. Fíjense lo que sucedió en estos años, ¿no? Hubo noticias escandalizadas por el adoctrinamiento kirchnerista en escuelas y no sé dónde más. 12 de agosto del 2012. Esto simplemente googleando un rato. 18 del 7 de 2016. 28 de 5 de 2020. 20 de noviembre de 2020. 29 de noviembre de 2020. No solo nota, sino fue la tapa principal del diario La Nación. Ninguno de estos días el diario La Nación borró
de su editorial el encabezado que dice: La Nación será una tribuna de doctrina. Pero sí se agravió, se ofendió cuando había otra doctrina circulando en la República Argentina. De esto también hablamos cuando hablamos de Loeffler. En otros tiempos era más sincero y directo, como lo hacía Mitre. Hoy, fíjense, ¿no? Dividen a nuestras mujeres y varones que se dedican a esta profesión en profesionales independientes y profesionales y en militantes. Como además si hubiera que desvalorizar la palabra militante. Algunos podemos pensar que es una palabra hermosa, no desvalorizada. Y a veces cuando uno ve un programa, yo ayer veía un programa y estaban haciendo un esfuerzo candoroso, emotivo, para decir que Macri con el correo era víctima de los abusos del Estado. La familia Macri era víctima de los abusos del Estado. Te la debo el comentario de esto. Pero me pareció un acto militante realmente muy valorable. ¿Qué se muestra y qué se oculta? ¿Qué escandaliza y qué no escandaliza? Un hecho familiar que sucede en una persona es un escándalo. Si sucede en otra, quizá con más trascendencia pública, ni se menciona. Ni se menciona. Hace tiempo vengo sosteniendo que en la Argentina los tribunales se han convertido en parodias. Son lugares donde hay una parodia de una sentencia jurídica que convalida una sentencia mediática. La sentencia ya está dictada. La sentencia ya está escrita. Es simplemente un trámite, una convalidación. En general, las denuncias, las acusaciones, las sentencias son el relato de una nota periodística o de una investigación periodística, que son muy valiosas y muy valoradas en tanto investigación periodística en cuanto nota periodística. Poco tienen que ver con el derecho penal. Poco tienen que ver con el derecho penal. Y mucho más como prueba en un juicio, ¿no? Estamos viendo cómo en todos los juicios por la supuesta corrupción aparecen como testigos periodistas, aparecen como pruebas libros escritos por periodistas. Son investigaciones, muchas veces seguramente muy bien hechas. Pero un testigo es una persona que por sus propios medios, por sus propios sentidos, tiene conocimiento directo de algún hecho relevante para una causa. No alguien que le contaron lo que había sucedido. Eso no es un testigo. Se admiten como pruebas, relatos, investigaciones periodísticas. Muchas veces el mismo testigo la ha desbaratado cuando lo llaman a declarar. Cuando le preguntan en serio, como fue el caso del juicio de Oil, el propio testigo terminó diciendo, el propio testigo periodista, terminó diciendo: no sé de lo que hablo, no sé de lo que estoy hablando. Había hecho notas y notas y notas en los diarios, pero no sabía de lo que estaba hablando. El propio periodista investigador desbarató su testimonio y su prueba que se había incluido en ese juicio. Pero, miren, todo esto que estamos viendo
todas estas denuncias, este funcionamiento, me parece que lamentablemente no solo me da la razón, sino que va mucho más lejos. Creo que estamos asistiendo a la privatización del sistema penal. Una característica central del neoliberalismo es privatizar lo que es público. Hasta Milton Friedman se quedó corto, porque Milton Friedman decía, hay pocas cosas que no se pueden privatizar, por ejemplo los ejércitos. Sin embargo, Estados Unidos interviene con ejércitos de mercenarios en Colombia, en Siria, en Afganistán, los famosos contratados. Aquí, durante los 90 se privatizó todo, hasta el sistema jubilatorio se privatizó. Algo que solamente 30 países de 190 hicieron. Y nos quisieron acostumbrar a pensar que eso era lo normal. Volvemos a la palabra, ¿no? De la sociedad disciplinaria. Todo normalito, todo normal. Pero hace pocos días condenaron a Lázaro Báez en un tribunal oral. Y leyendo la sentencia, Alejandro Rúa, Graciana Peñafort, dos grandes abogados, que creen en el funcionamiento de la justicia de verdad, encontraron un párrafo muy cortito que lo voy a leer textual, porque me parece que es la demostración de que están intentando privatizar el sistema de justicia. Dice, abro comillas, las reglas de la experiencia y del sentido común indican que cuando los comunicadores de este tipo, se refería a un comunicador, un gran medio, cuando los comunicadores de este tipo de programas periodísticos cuentan con este tipo de información, la chequean por varias fuentes confiables, guión, 3 cuanto menos según se estila, cierra guión, y en su caso las difunden o no a la opinión pública. Esto decía una sentencia judicial que condena a alguien a 8 años de cárcel. Yo me atrevo a reflexionar sobre esto, ¿no? Habla de lo que indican las reglas de la experiencia. Para no hacerlo larguísimo, la regla de la experiencia indica que hubo una tapa de un diario de una gran tirada que dijo que Máximo Kirchner tenía cuentas secretas en el exterior. ¿Lo habrán chequeado 3 personas? Ese mismo diario puso que Alicia Castro tenía cuentas en Irán. Suena delirante, ¿no? Bueno, fue la tapa principal del diario. ¿Lo habrán chequeado para decidir si lo publicaban o no, como dicen los jueces de este tribunal oral? Un periodista dijo por radio que yo estaba bajando en Uruguay de un avión privado con bolsos con dinero, en el mismo momento que yo estaba recibiendo a ese gran presidente latinoamericano, Lula, en el Senado de la Nación Argentina. ¿Lo habrá chequeado 3 veces? Señores jueces, no pueden poner esto en una sentencia. No pueden de ninguna manera fundar una sentencia en las reglas de la experiencia y del sentido común del sistema mediático. Vayamos a las reglas del sentido común. Estas eran las de la experiencia. Sentido común es mutante. Por lo general, el sentido común es el sentido de la clase dominante permeando a través de los distintos aparatos de poder, entre ellos los medios de comunicación. El sentido común busca acallar
desvirtuar al buen sentido. El sentido común reemplaza al buen sentido. El buen sentido es el sentido emancipador, el sentido que permite un análisis crítico, el sentido que nos saca de la senda de, y bueno, cuando yo llegué ya funcionaba así. El sentido común que decía que el silencio es salud. El sentido común del por algo le sucedió. Pero para ser más concreto, el sentido común algún día dijo que la homosexualidad era una enfermedad. Una aberración, ¿no? Pero eso lo dijo el sentido común. El sentido común marcaba que el padre elegía con quién se casaba las hijas y nadie lo disputaba. Eso era sentido común. El sentido común decía que los otros no tienen alma. Y así se hizo la conquista de nuestra América, buscando darle alma a los pueblos originarios que llamaban despectivamente indios, que no tenían alma. Y en África también, con las personas de otra raza, que también eran traídas como esclavos a nuestra América. Y eso formaba parte del sentido común. El sentido común hacía que en Estados Unidos personas de distintas razas no podían ocupar en los mismos lugares físicos. Los espacios del sentido común. El sentido común hacía que las mujeres no heredaran. El sentido común tenía como regla de educación que se les pegara a los hijos, que hubiera castigo físico. Señores jueces de la Argentina, no pueden fundar una sentencia en el sentido común. Eso no tiene nada que ver con el derecho penal. De ninguna manera un mutante como el sentido común, que generalmente forma parte de lo más retrógrado de una sociedad, forme parte de una sentencia que condena a alguien a muchos años de prisión. En definitiva, cuando hablamos de lawfare estamos hablando de todo esto. Estamos hablando de persecución, estamos hablando de no reconocer al otro o la otra, estamos hablando de deshumanizar, estamos hablando del horrible espectáculo público del castigo, estamos hablando de la desigualdad en el mundo, estamos hablando de instituciones que sostienen y defienden la inequidad y la desigualdad en el mundo. Estamos hablando de un sistema que normaliza y asusta para que nadie se atreva a desafiar lo establecido. Estamos hablando de la democracia condicionada. La democracia condicionada en México, la democracia condicionada en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina. Estamos hablando de la democracia condicionada. Estamos hablando, como bien decía Celso hace un rato, no solo de los problemas distributivos, sino también de la soberanía para la toma de decisiones. Y créanme, no es una cuestión individual, no es una cuestión de más o menos dolor, no es una cuestión con la que
van a lograr cambiarte, doblegarte o hacerte esconder. Es una cuestión del conjunto de la sociedad. Y un país en el cual la principal perseguida por el sistema del lawfare es la vicepresidenta de la Nación, es una democracia que no tiene destino. Muchas gracias por este rato.